Son las 7:43. ¿Qué le voy a decir yo a usted? Que tenemos un empacho de audio, señores. Uno pestañea y hay un nuevo audio, pero si hay un protagonista en común en todos, es César Inostroza. Una figura fortalecida desde su puesto y robustecida en la corrupción. De eso no cabe duda. Carlos Caro, abogado penalista, nos acompaña para hablar ya de la figura, del diseño de esta denuncia que se tendría que presentar para un poco también contener estas declaraciones del suspendido juez César Inostroza cuando dice, discúlpenme, ser amoral no es un delito, ser inescrupuloso, eso lo digo yo, ser inescrupuloso pero no corrupto. Y ahí tememos mucho de cómo es que se va a construir esta denuncia. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por acompañarnos. Mira, hay mucha información, se habla de 2.500 audios, de los cuales solamente se han revelado de momento aproximadamente 70. Y yo creo que esto es la punta de la madeja donde los investigadores, la Fiscalía va a tener que jalar. Y acá hay tres ámbitos donde se le puede investigar al juez Inostroza. El ámbito número uno es el que tú has mencionado, que es el penal, donde se requiere necesariamente un proceso de acusación constitucional, porque hay que recordar que Inostroza es juez supremo. Así es. Y conforme a la Constitución, ellos tienen un fuero especial, que es algo que con el tiempo debería eliminarse, porque esto del fuero especial se creó en tiempos, digamos, para poner freno al Estado todopoderoso, pero ya no estamos en esas épocas y esto debería eliminarse. Y lo que lo hace gozar de inmunidad. De inmunidad. Y además podría caer en el riesgo de gozar de impunidad. Si es que el Congreso no hace su trabajo. Exactamente, o como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Posiblemente por eso nadie es que lo ha tocado hasta ahora. Así es, igual que a los consejeros, ¿no? Entonces, ahí se requiere que el Congreso levante el fuero parlamentario vía un proceso de acusación constitucional y ponga el caso a disposición de la Fiscalía de la Nación, en cuyo caso él podría, junto con los consejeros del CNM, ser investigado por diferentes delitos. Hay que recordar que una investigación penal puede empezar de forma muy general, muy vaga, e irse precisando conforme circule el material probatorio. ¿Qué delitos? Tráfico de influencia, sin duda, porque se habla de supuestas gestiones para favorecer, por ejemplo, en un caso de violación, o para favorecer en el caso de algún empresario. Puede haber también de por medio, aunque eso es algo que tendría que probarse, el tema cohecho, es decir, el pago, coima. Puede también existir un tema de organización criminal, y yo creo que ese es un punto que todavía no se ha explotado mucho en la discusión, porque acá no estamos hablando de actividades aisladas. Los cuellos blancos del Callao están en la parte de lo que es ejecución violenta de delitos, ¿no? Homicidio, asesinatos, secuestros, extorsiones. Pero si estamos hablando ya de la intervención de altos funcionarios del Estado, presidente de la Corte del Callao, eventuales jueces supremos, del CNM, ya estamos hablando, a mi juicio, de una organización criminal, donde hay un aparato judicial al servicio de actividades delictivas comunes, como puede ser el de los cuellos blancos, u otros que se acercan a la organización para obtener un servicio. Es importante lo que usted menciona, y aquí incidimos mucho en recordarle a la audiencia cómo se inicia esta investigación, que es legal, no las escuchas son legales, porque comienza tomando a Caracol y investigando un poco más de quienes están involucrados en Barrio King, quienes operan con narcotráfico y sicariato en el Callao. Luego, la jueza extiende estas escuchas para los Castañuelas, y ahí es cuando dan con los cuellos blancos del puerto, es decir, comienza con narcotráfico y sicariato, y esta es la red involucrada. No sabemos qué nivel de involucramiento tiene, pero ojo, hay una línea de comunicación para llegar hasta estos jueces y magistrados que han tenido algún tipo de vinculación con el narcotráfico. No nos sorprende, porque el narcotráfico está imperando en el puerto del Callao posiblemente hasta el día de hoy, y nadie podía contener esa situación. Entonces, no solamente estamos hablando de un tráfico de influencias en el sentido de regálame un ticket, organízame el viaje, dame el dato, ponga a mi esposa, dile al señor que por favor vaya a limpiar mi casa. No, estamos hablando de narcotráfico y sicariato. Exactamente, de una organización criminal, y es normal en la historia del derecho penal que muchas investigaciones empiecen por algo pequeño y luego culminen en algo muy grande. Hay que recordar en Brasil, el caso empieza por Castillo de Arena, luego pasa, digamos, a la empresa petrolera del Estado, y luego va el caso Odebrecht, ¿no? Entonces, acá es igual. Acá hay lo que se llama el descubrimiento casual o circunstancial. Yo puedo investigar un tema de narcotráfico y terminar develando una red de corrupción judicial. Entonces acá, desde mi punto de vista, no hay mayor discusión de que estamos ante audios verdaderamente válidos. Que se haya filtrado a la prensa es un tema de que se rompió la cadena de custodia en algún momento,
Los periodistas tienen derecho a su reserva de fuente, protección de material, pero los audios están en poder de la Fiscalía. Claro, eso no invalida. Los originales, ¿no? Eso no invalida además el contenido. Así es, el material probatorio totalmente lícito. Ahora, hablemos de la figura, ya aterrizando, acerca de la figura de Inostroza, porque de momento se ha hablado de una denuncia por cohecho. Él ha dicho que él no ha cometido tráfico de influencias, no con todas esas palabras, pero ante los audios parece negar el delito de tráfico de influencias en el sentido que él no lo ha hecho directamente, pero él lo triangulaba. O sea, los favores lo hacían otros jueces. Entonces, ahí hay una relación también que demostrar. ¿Cómo se diseña esa acusación? Claro, de momento la investigación surge evidentemente con lo que existe en el material probatorio y eso revela indicios por lo menos de tráfico de influencias. Digo por lo menos porque ese es un delito menor. Los delitos mayores van en escala, ¿no? Tráfico de influencias, puede pasar a enriquecimiento ilícito, cohecho si se demuestra que ha habido una coima o organización criminal, pero siempre estas investigaciones empiezan por lo más elemental, tráfico de influencias, cohecho, soborno, ¿no? Y casi siempre tienen una relación, además, ¿no? Casi siempre tienen una relación, pero yo creo que el contexto es importantísimo, porque hay un delito per se, que es el delito de organización criminal o asociación ilícita para delinquir, que permite sancionar cuando las personas se organizan de manera común, con un reparto de funciones, una organización, un cabecillo, una jerarquía, con la finalidad de cometer delitos a lo largo del tiempo. Lo que ha dicho Inostroza, desde luego, tiene sentido parcial porque evidentemente él también va a enfrentar dos procesos adicionales. Uno es el penal del que estamos hablando, pero va a enfrentar también seguramente una acusación a nivel constitucional, porque podría el Congreso, como lo hizo con Fujimori en el año 2001, vacarlo en el cargo e inhabilitarlo hasta por 10 años por grave infracción a la Constitución. Y evidentemente el tercero es el del CNM. Si el CNM toma funciones con nuevos miembros, etcétera, podría también destituirlo a través de un proceso disciplinario que es el que forma parte de sus fueros. Ahora, eso parece lógico, ¿no? Eso ya tendría que ocurrir. Cuando uno escucha que en el Congreso de la República la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está valorando que esto tomaría 3 meses, estamos hablando de un periodo muy largo, en este caso para retirarle la inmunidad. En esos 3 meses podrían pasar muchas cosas, incluso que él y algunos exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura puedan huir del país, ¿no? Yo ayer hacía la pregunta a propósito, ¿y dónde está Alejandro Toledo? Que nos tardamos tanto en diseñar y fortalecer esta denuncia para que finalmente protegiéramos este caso. Yo creo que algo de eso hemos aprendido porque justamente el fiscal de la Nación saliente, Pablo Sánchez, pidió el impedimento de salir del país para todos. O sea, todos tienen hoy día impedimento de salir del país, incluso el expresidente Kuczynski el día de ayer tentó el permiso de viaje que no se lo han dado. Pero ya el todos estándar sabemos es acá también, señor Carlos, lo vulnerable que son nuestras fronteras a nivel terrestre, a nivel peatonal, ¿no? Hay poca vigilancia, entonces prácticamente uno la puede vulnerar. Sí, si es que uno no está ya custodiado, muchas cosas podrían ocurrir. Evidentemente el caso de Belaúnde del Ocio es la mejor prueba de que es posible salir del país cuando se tiene un mandato de detención. Ese es un riesgo, evidentemente, que tienen que ponderar las autoridades, y las autoridades pueden poner para ello otro tipo de reglas, que acá en el Perú están previstas en la ley, pero están subutilizadas. Por ejemplo, ¿no? La regla de ir a la policía cada 3 días a firmar, como diciendo acá, sigo acá en Lima, no solamente estoy en el Perú, sino sigo acá en Lima, no me he movido, ¿no? Esa orden es una orden que podría darle al juez en cualquier momento, si cree que una persona se puede escapar del país. Entonces, creo que es algo que se debería de explotar para este tipo de casos, porque lo otro sería lo radical, que es la detención, con todo el debate que eso trae sobre el arraigo, el peligro procesal, etcétera. Ahora, hablemos ya del cargo como servidor público de Inostroza, porque esto es muy importante. Yo me imagino que para usted también, para mí, es indignante escuchar a un servidor público defenderse con estas palabras, ¿no? Ser antiético no es un delito. Perdónenme, ¿cómo que no es un delito? ¿Acaso el cargo público no lo compromete aún más para tener una conducta ejemplar, sobre todo por el cargo que representa? Efectivamente, estamos hablando además de altos funcionarios del Estado. Operadores de justicia. Claro, de altísimo presupuesto del Estado, sueldo, secretaria, chofer, seguridad, es decir, tienen todas las comodidades para cumplir el cargo. Que el señor Inostroza gana 34.000 soles mensuales, no obstante estaba pidiendo un descuento, me parece, de 20 soles en un restaurante, ¿no? En la carreta, efectivamente. A ese nivel ya de desparpajo hemos llegado. Por lo tanto, los altos funcionarios están sujetos a deberes éticos y legales elevadísimos, ¿no? Por ejemplo, respeto a la función, respeto a su imparcialidad, no entrometerse en ámbitos ajenos de la función pública, por ejemplo, una Corte Superior del Callao, el CNM,
son cosas que ellos no pueden hacer y el solo hacerlo le genera ya eventos, sanciones disciplinarias penales. Y vamos a repasarlos además porque lo tenemos y está documentado, prohibiciones éticas del servidor público. Aquí está, artículo 8.1, mantener intereses de conflicto, mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Obtener ventajas indebidas. Está en blanco y negro, está clarísimo. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. O apariencia de influencia. Incluso, es decir, esto ni siquiera se basa en interpretaciones. Así es. Ojo que esto es una regla para una sanción administrativa. Así es. Pero aquí, Karina, hay un tema importantísimo para el debate nacional, que es el tema de la modificación del delito de corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí en el Perú todavía seguimos con una legislación de fines del siglo XIX donde para que haya corrupción o coima se requiere probar no solamente que yo te di plata, si eres funcionario, sino tengo que probar además que te la di para algo. Oye, que las entradas fueron para favorecerte en un caso. Claro. Que te invité a comer para favorecerte en un caso. Claro. Y esa prueba es prueba diabólica, porque muchas veces te doy la entrada después, o te doy la comida después, o te doy la... En Europa, por ejemplo, toda la tipificación de la corrupción está dada en el solo hecho de ser funcionario. El funcionario tiene una prohibición absoluta de recibir cualquier tipo de dádiva o de regalo por el solo hecho de ser funcionario. No hace falta probar que eso lo recibiste para algo, y eso evidentemente descarga mucho la cuestión probatoria, y ya no entraríamos en la discusión que tú has mencionado tan interesantemente al inicio de esto es solo una falta ética. Esto es solo una falta ética, es importantísimo migrar, modernizar el delito de cohecho para que se sancione al funcionario público por el solo hecho de recibir una dádiva o una promesa, independientemente de si es para algo o no. Hay que restar todo tipo de situación que luego signifique pagar un favor. Que no hayan intereses de por medio, porque luego, y lo sabemos, porque la corrupción está institucionalizada en todas nuestras entidades públicas, en todas, yo creo que ninguna se salva, y quienes operan de esta manera, operan sistemáticamente. Entonces, lo que se tiene que hacer es restar todo tipo de posibilidad que luego los comprometa a pagar un favor, sea incluso invitarte a un almuerzo. Así es, porque al final se genera algo así como en El Padrino, ¿no? Un día te pediré un favor y ese día tal vez nunca llegue, te llamaré para pedirte algo. Hablando, por cierto, de esa figura, hay algunos especialistas que ya están configurando a César Inostroza como jefe de la mafia. O sea, esa es la figura que encuentran de la manera en la que ha estado operando en estos audios, las influencias que puede tener en una u otra persona. Bueno, ya ni hablemos de Walter Ríos, ¿no? Porque a mí no me cabe ni la menor duda. Pero así de fortalecida está la imagen de César Inostroza en este esquema de corrupción. Claro, en situaciones de esa naturaleza siempre se tiende a identificar como el jefe a la más alta figura dentro del Estado, que en este caso es él. Pero también estarían al mismo nivel los consejeros, ¿no? Yo creo que ahí en verdad hay relaciones imbricadas, y en la época de Montesinos se tomó en cuenta de que a raíz de la actuación de varias personas pueden haber varias organizaciones criminales en paralelo, porque en verdad cada uno usa el puesto con la finalidad de generarse negocios de diferente forma a través del Estado, ¿no? En el 2012... César Inostroza fue investigado por enriquecimiento ilícito, específicamente, entre otras cosas, por 2 departamentos en Miami que no tenía cómo sustentar. Quedó archivada esta investigación. Sí, recuerdo. ¿Por qué los antecedentes? La relación además con un narcotraficante, que primero fue su abogado y luego el caso cayó en su sala. ¿Por qué todos estos antecedentes no se toman en cuenta para luego ratificarlo en un cargo tan importante? Claro, fíjate, esto es un tema súper importante, porque cuando el doctor Inostroza quería ser fiscal supremo, la fiscal Echaíz hizo público todos estos procesos como procesos abiertos, y eso frenó que en su día sea nombrado como fiscal supremo. Sin embargo, luego él archiva los casos, y cuando se va al proceso siguiente, que es el proceso de ser juez supremo, ya eso no se toma en cuenta porque eran casos archivados. Sin embargo, yo creo que justamente por ahí va la reforma, digamos, del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no solamente hay que tomar en cuenta aspectos formales, como si el caso se archivó o no, sino la integridad en el cargo. Así es. Es decir, lo que en términos normales hoy en día se denomina dentro del compliance público el tema reputacional. Yo tengo que tener a una persona en un puesto público importante, no solamente que sea honesta, sino además que parezca, y que, digamos, esté fuera, digamos, de todo cuestionamiento,
para efectos de que pueda tener no solo legalidad, sino también legitimidad en el ejercicio del cargo. Vamos a contextualizar. Mientras estuvo separado, fue abogado de una empresa llamada Mavilasac, gerenciada por Alberto Rebata. Era una empresa de conservas a la que Royal Navy detuvo camino a Sudáfrica con 140 kilos de coca, valorizados en 300 millones de dólares. El dueño, Gilberto Rodríguez Orejuela, narcotraficante conocido, que luego cayó, este caso cayó en la sala del señor Inostroza. Lejos de inhibirse, participó en el proceso. Participó en el proceso, Así lo es. cual ya marca una conducta. Lo cual ya marca una conducta, porque éticamente Inostroza en ese momento debió haber dicho: yo fui abogado de este señor, yo tengo algún nivel de relación y por ello me desmarco. Debió haber planteado una inhibición y eso motivó en su día que fuera también procesado administrativamente, pero logró el archivamiento del caso. No conocemos el antecedente final. Sale beneficiado, ¿no? Así es, salió beneficiado en el proceso. Imagínense. Y desde luego eso es algo que Hablando del narcotráfico del Callao, ¿no? Debería tomar en cuenta el Consejo de la Magistratura en sus decisiones. Vamos rapidito para hablar del tema Oviedo, antes que nos gane el tiempo, porque tenemos que ir con titulares, porque aquí hay una figura nuevamente, también sobre la que hay que hilar muy fino, porque la Federación Peruana de Fútbol es una entidad privada. Y en tanto ello, el señor Oviedo podría decir: así como grandes empresas invitan a otros empresarios, a personalidades, a influenciadores, yo también lo podría hacer. ¿Por qué yo no podría? Me estoy poniendo en ese argumento, ¿no? Porque parece ser que ese es el argumento de él. ¿Por qué yo no podría invitarlo? Sí, acá, Karina, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el mundo, no solamente en el Perú, hay toda una discusión de lo que es la corrupción en el fútbol. Está claro que son entidades privadas, está claro que la federación es privada, pero hay la llamada corrupción privada. Y es por eso importante que entidades como la Federación Peruana de Fútbol adopten el ISO 37001 anticorrupción. Porque el fútbol mueve masas, el fútbol mueve favores, mueve millones de medios de comunicación. Recordemos las condenas en Estados Unidos por el caso FIFA. Así es. De manera que es importante, claro, también, ¿no? es importante que la Federación Peruana de Fútbol y los clubes adopten sistemas de integridad o de prevención de la corrupción. De manera que, por ejemplo, todo lo que son las entradas de cortesía no se repartan a la mano, no se repartan, digamos, a través de los funcionarios a diestra y siniestra, sino que exista una tabla pública de cuánto cuesta la entrada, a quién se le otorga y por qué. La pueden regalar, pero ese regalo tiene que estar, digamos, transparentado para que no choque con lo que son las políticas antifraude o anticorrupción de la empresa. Eso en el caso se modifique precisamente a futuro, ¿no? Ya la, digamos, la actuación, el sistema de la Federación Privada de Fútbol. Pero, y en el caso de Edwin Oviedo específicamente... Sí, de momento lo que hay son audios que son, digamos, conducen a muchas interpretaciones. De hecho, la nota que sacó el Canal 4 dejaba el día domingo, dejaba muchas preguntas en el aire, ¿no? ¿Le habrá regalado las entradas? ¿No le habrá regalado las entradas? No, y su vinculación con esta organización, los Guachiturros de Tumán, ¿verdad? Los juicios que también tiene él y que podría haber sido beneficiado en algún momento también por operadores de justicia que han recibido favores. Claro, siempre, digamos, todas las hipótesis pueden estar sobre la mesa, pero hay que tomar en cuenta también las cuestiones temporales, porque he leído en detalle que en el caso precisamente de la resolución que él obtuvo, es una resolución de 2015, todos estos audios son del 2018, ¿no? Vamos a ver si lo conocía desde antes o conoció recién al señor Oviedo y al juez Inostroza en el año 2018. Es un tema seguramente a dilucidarse en el marco de la investigación que seguramente ya se abrió, pero de momento creo que la alarma está puesta en la Federación y es la Federación la que tiene que crear reglas de transparencia sobre todo lo que es la política de regalos, para efectos de transparentarla y se conozca públicamente. Rapidito, le voy a robar un minuto a Jackson, a mi productor. Así está estructurada las detenciones del último fin de semana de los cuellos blancos del puerto. Está Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte del Callao, los funcionarios, parte de su entorno, pero también hay una serie de operadores externos, entre ellos Antonio Camayo, ¿verdad? Quienes aparentemente no sabemos cómo, ahí está, no sabemos cómo, pero tenía algún tipo de influencia. Estos personajes que no son servidores públicos, que no tienen ninguna relación con el Estado, ¿qué tipo de delitos se le puede imputar? Se habla de una figura de negociación incompatible, pero usted nos podrá detallar un poco más. Sí, claro, para empezar, y tal como lo revela el cuadro, es una organización criminal, potencialmente hablando. La investigación tiene que revelar cuál era el rol que tenía cada uno de ellos, ¿no? En el caso del señor Camayo, por ejemplo, él podría ser un sujeto de enlace, un lobista.
uno que conecta a alguien con un juez, De hecho, uno que eso conecta lo a alguien dice. con alguien para resolver el problema, porque él no hablaba básicamente de problemas de él, seguramente los problemas suyos ya los tenía resueltos en el sistema judicial. Él era una persona que enlazaba, un lobista, ¿no? Y eso lo puede poner a tiro de fuego desde el punto de vista penal por tema de tráfico de influencias o eventualmente por temas de cohecho, pero siempre con el gorro de lo que es organización criminal, que es un delito grave en el Perú, ¿no? Conspiración o organización criminal que puede tener pena hasta 15 años. Por eso el diseño es tan importante que parta desde el hecho de que se De trata organización de una criminal y no organización son criminal. temas aislados. Muy bien, muchas gracias por Gracias a ti, habernos Karina. acompañado tanto que hablar de este tema y de cómo es que se tiene que presentar esta denuncia, ¿no? Porque, repito, no queremos más quienes se fuguen del país, ¿no? Y estén protegidos por la absoluta impunidad que parece ser, por lo menos al señor Toledo, eso es lo que está ocurriendo. Lo que Acaba está pasando. de publicar Perú 21 en su portada, el señor Toledo muy contento en la playa, ¿no? Cuando calienta el sol, a la moda de Luis Miguel, ahí, aprovechando que está libre, que con él no pasa nada. No queremos más figuras como esas. Gracias por habernos Gracias a ti. acompañado.